reunión, ¿verdad? La número 2 de introducción a la electrónica. Ya aquí vamos a tratar sobre el segundo corte de la materia. ¿Qué requieren aquí? Aquí ya van ustedes a empezar a ver lo que son los conceptos básicos de electricidad, es decir, algo fundamental que ustedes utilizan en los ejercicios y que luego incluso lo siguen utilizando en la parte de electrónica. Me refiero al caso de la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Ellas son fundamentales para el estudio de que nosotros hacemos en cuanto a los circuitos. Entonces, parte que tienen que aprender ustedes a trabajar sería lo que es la ley de Ohm, que es la que utilizan bien sea para calcular una resistencia, conocido el voltaje y la corriente, bien sea también para calcular un voltaje, si se conoce resistencia y corriente, o viceversa. Y está el caso de la potencia, ¿verdad? Que también es en función de voltaje y corriente o resistencia. Hoy nos vamos a enfocar en algo que va previo, digamos, para trabajar los circuitos, que es lo referente a la reducción de las resistencias. Las resistencias pueden estar conectadas en serie, en paralelo, en triángulo, delta o en estrella, o es en Y. Entonces, para ello ustedes lo que tienen que saber es la parte básica de identificar una conexión serie y una conexión paralelo. Nuestros ejercicios van a estar enfocados en esa parte. En lo que es serie y paralelo van a encontrarse con circuitos mixtos. En el aula virtual tienen un video resuelto de un circuito mixto. Mixto es porque van a tener combinaciones, tanto series como paralelo dentro del mismo circuito. Entonces veamos, digamos, una parte donde ya están las fórmulas y cómo ustedes lo tienen que trabajar. Entonces siempre es fundamental que manejen, digamos, lo básico. Lo básico es distinguir cuando tenemos una conexión serie. Una conexión serie es que esté un elemento al lado del otro y que no haya ninguna ramificación. Mientras que en el caso de paralelo lo que ocurre es que ellos comparten los nodos o los elementos en común. Es como que si se dan la mano por ambos extremos, entonces de allí es donde surge lo que es la parte del paralelo. Ok, vamos con la parte de la resistencia eléctrica. La nomenclatura que se va a tener, digamos, la simbología, son estos trazados, ¿verdad? Una especie de zigzag, o incluso a veces hacen un solo zigzag de trazado. Para ustedes conocer en un circuito una resistencia equivalente, tienen que ir haciendo reducciones. ¿Qué va a ser una conexión en serie? En serie es como tenemos acá la R1 con esta otra resistencia que está al lado. Serie es cuando se les presente una resistencia a continuación de la otra sin que haya una ramificación de por medio. ¿A qué me refiero con ramificación? Una interrupción. Acá, si entre estas dos resistencias se visualiza que aquí se conecta otra, ya eso me rompe esa conexión en serie. ¿Ok? Entonces tenemos que estar pendientes, pero si observamos que está una resistencia, a continuación le sigue la otra y siguen más, como si fuese series, como que lo visualices por una tubería donde fluye el agua y no se ramifica. Entonces eso es una conexión serie, una al lado de la otra. ¿En qué se va a convertir? Pues si reducen estas dos resistencias les va a quedar una sola. Lo más fácil es hacer la reducción de las resistencias en serie. Simplemente se van a sumar todas las resistencias que tengan en serie. Por lo tanto, resulta que en una R equivalente donde tengan puras series, pues la resistencia resultante va a ser mayor que la mayor de las resistencias, porque estarían sumando. Entonces eso es clave de manejarlo. Por ejemplo, aquí veamos otro caso. En ese circuito nos muestran una fuente de 6 voltios, una batería, y a ella se le conectan 3 resistencias. Esas resistencias están ubicadas en serie, porque si observamos la R1 viene a continuación de la R2, entre ellas dos nada ramifica, nada interrumpe, y después viene R3. Entonces, como es en serie, las vamos a sumar,
se reducen a una sola. ¿Dónde se va a dibujar o dónde se va a conectar esa resistencia que resulte? Pues uno observa el punto donde inició aquí conectada en la fuente de 6 voltios, hacen su recorrido y vuelven a terminar en el otro extremo de la fuente. Quiere decir que esa resultante va a quedar entre esos dos terminales, en esos dos extremos. Entonces tendríamos que la serie ahí sería una resistencia de 10 más la de 5, nos daría 15, más una de 15 resulta en la resistencia de 30 ohms. Y se cumple de que ella es mayor que la mayor de las resistencias que teníamos en la serie. Caso siguiente, la parte del paralelo. En el paralelo ya la fórmula de cálculo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora resulta que no vamos a sumar los valores de ella, sino se sumarían, en un dado caso son los inversos de las resistencias. Cuando se tengan n cantidad de resistencias conectadas en paralelo, la fórmula final de cálculo va a ser esta que se muestra: 1 entre la suma de los inversos de las resistencias. Cuidado allí porque a veces se les olvida invertir, porque hay otra fórmula que consiguen donde les dice que es simplemente sumar los inversos, pero esa nos daría el inverso del equivalente. Para conseguir el verdadero equivalente que se está pidiendo tendrían que invertir. Entonces en un caso general es esto, no es cuestión de preocuparse porque ustedes van a usar calculadora en sus ejercicios. Lo que tienen que saber es plantear bien los paralelos con la fórmula correcta y luego pues en la calculadora trabajarlo de modo que tengan el resultado que se quiere. Si fuese este ejercicio, ¿cómo vamos a identificar el paralelo? Las resistencias se van a conectar todas por acá en el terminal superior, van a un mismo punto, un mismo nodo, y ellas mismas vuelven a conectarse todas acá en la parte inferior. Cuando esa condición se da es porque las resistencias están ubicadas en paralelo. Para el caso del paralelo, la R equivalente va a ser menor que la menor de las resistencias. Fíjense en ese ejemplo. Tienen una resistencia de 10, de 5 y de 15. La menor es la resistencia de 5. Cuando hacen el paralelo, la equivalente está dando de 2.73 ohms. Es decir, que dio más pequeña que la menor de esas resistencias que teníamos conectadas en el paralelo. Entonces, esos son los casos fundamentales. ¿Y dónde la van a conectar? Pues en los mismos terminales que tenían, pero, ¿verdad? Ahora lo que va a ocurrir es de que ya no tiene 3 resistencias, sino una sola que está conectándose a la fuente. Siempre deben redibujar. ¿Por qué? Porque el hecho de redibujar les permite a ustedes evitar equivocarse y tener fallas con los ejercicios. Por lo menos en esa figura se muestra lo que es un circuito mixto. No todas las resistencias están en serie ni todas las resistencias están en paralelo. Tienen unas ramas que están en paralelo, las cuales nosotros vamos a reducir y va a quedar en esa posición uno solo, o sea, un solo elemento resistivo, que estaríamos hablando luego al paso siguiente. Entonces cuando ya van en este segundo paso, ahora la R1 que tenían va a quedar en serie con el elemento que se obtuvo del paralelo. Ellas dos se suman y nos va a quedar la R total o R equivalente. Ese es el caso del circuito mixto. Como les mencioné, en el aula virtual tienen allí un video donde se resuelve el ejercicio paso a paso, se va redibujando y eso les facilita a ustedes la comprensión del tema, que luego lo van a ver en, digamos, en materias posteriores. Ya ustedes van a estar trabajando con todos esos cálculos. Para el caso particular, digamos, de las resistencias en paralelo, también es válido que cuando uno haga el cálculo para 2 resistencias y después si tiene más pues los va haciendo de 2 en 2. En paralelo, la R equivalente entre 2 resistencias se puede conseguir multiplicando los valores de las 2 resistencias y dividiendo entre la suma de ellos, pero es válido solo al aplicárselo a 2 resistencias. Si tiene, por ejemplo,
3 resistencias, pues puede aplicar el caso particular con 2 de ellas y lo que le dé se lo aplica a la tercera resistencia. Tenga siempre en cuenta de que el resultado va a ser menor que la menor de las resistencias. Redibujar va a ser clave y tener los puntos o los nodos donde se va a conectar la reducción. En el aula virtual tenían otro material, digamos, donde muestran incluso la ley de Ohm, y aquí también habla sobre la reducción de las resistencias, habla de las leyes de Kirchhoff. Entonces, todo está en dominar las configuraciones. No es que se dejen engañar por el dibujo, por lo menos acá que se muestra que tienen 6 resistencias. En el otro archivo de PDF que tienen 6 resistencias conectadas en serie. Están en serie porque una sigue a la otra y nada las interrumpe. Entonces ahí tendrían que sumarlas para conseguir la R total o la R equivalente. Tienen en el aula virtual, digamos, unos ejercicios que es correspondiente a este tema. Aquí está la fórmula general, R equivalente va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo lo que le dice es que sume todas las resistencias, más nada. Ahí tienen un caso resuelto. Y en esa guía muestran también el caso del paralelo. Es cuando los elementos coinciden por ambos terminales. Acá está donde ustedes van a tener una fuente de 12 voltios y en dicha fuente están conectados, ¿verdad?, las resistencias en paralelo de 30, 60, 45 y 90. Cuando van a hacer esa reducción, si se van por el caso general, sería 1 entre la suma de los inversos de todas las resistencias. Después que sepan trabajar correctamente en la calculadora, pues no deberían de obtener errores. Recuerden siempre colocarle las unidades a los resultados. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en el caso de la carrera técnica de ustedes, en el caso de las ingenierías. Estar respetando siempre la nomenclatura para saber qué es lo que están calculando. Fíjense acá, con ese ejercicio les mostraban a ustedes 4 resistencias. Aquí usaron la fórmula no como 1 entre el inverso, sino que hicieron la sumatoria a los inversos y después, entre paréntesis, le están calculando el inverso a todo. Es la misma operación de lo que se mostró en la otra fórmula. Se sacó aquí paso a paso cada una de las divisiones y luego les dio que el resultante del paralelo de esas 4 resistencias era 12 ohm. Vuelve a cumplirse la teoría mencionada. En paralelo, el resultado siempre va a ser menor que la menor de las resistencias. Aquí la menor era una resistencia de 30, el paralelo nos está dando 12. En la vida real se van a conseguir ustedes, básicamente son circuitos mixtos, es decir, circuitos combinados, como el que está acá en pantalla. Ese circuito les está mostrando a ustedes resistencias en serie, pero también les está mostrando que hay un jueguito de resistencias en paralelo, que sería la R5 con la R6, está conectada en paralelo. Para los circuitos mixtos va a depender de la configuración. Algunos van a tener un solo punto de arranque para iniciar, otros pueden tener 2 puntos de arranque en la parte de iniciar. Entonces resolveríamos, por ejemplo, acá al mismo tiempo se puede sacar el paralelo de R5 con R6, pero también se puede sacar la serie de R2 con R4. Uno hace esos cálculos y posteriormente va redibujando hasta conseguir la R equivalente vista desde los terminales que se los pidan. ¿Okay? Cuando ustedes dibujen la serie de R2 con R4, pues va a quedar una sola resistencia ubicada, bien sea donde tiene R2 o donde tenga R4. Cuando resuelvan el paralelo de R5 con R6, pues la resultante va a estar entre este nodo que se conecta a R3 con el nodo que se conecta a R1.
Insisto, Profesora, en la tarea ustedes tienen que dibujar. Dígame. disculpe ahí que le pregunte. Estoy viendo ahí el orden en que está eliminando las resistencias. Cuando yo voy a tomar esa resistencia en serie, empiezo desde los nodos. Cuando me consigo un nodo de esos que tienen tres puntos. Porque Ahí usted dijo están, R2, R4. ajá, fíjate, Si, para tú si yo me ir olvido, reduciendo, usted va a tener en cuenta los nodos, es para ver si están en serie, están en paralelo. Por ejemplo, correcto, acá te correcto, marcan este nodo, tienes R2 y a continuación R4. Como entre R2 y correcto, R4 aquí nada interrumpe, eso implica que R2 y R4 están en serie. En correcto. serie se van a sumar. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Suma ellas dos y le va a quedar luego una sola resistencia. Para el caso del Eh, paralelo, miras el nodo, por lo menos aquí, donde llega la de R3, ese nodo, y después miras en la parte de la base, ¿verdad? Donde ambas, R5 y R6, llegan a un mismo punto, un mismo nodo. Entonces, eso te implica que si ambas se unieron en el nodo acá superior y ambas en el nodo inferior, eso es un paralelo. Entonces, de allí es donde las vas reduciendo. correcto. Las mallas siempre las tomo de derecha a izquierda, ¿no? No, va a depender del circuito que tengas. Por ejemplo, en ese te están dando, ¿verdad? Que los terminales donde tienes que calcular te los dieron. Si estás de frente, a tu mano izquierda tienes los terminales para hallar. Pero también puede que los puntos donde te pidan el equivalente estén a tu mano derecha. O sea, eso no tiene nada que ver. Todo va a depender del circuito que le estén dando en pantalla. Y lo que les exijo, digamos, la parte de hacer ustedes los dibujos, porque así evitan confundirse. Fíjense en el ejercicio. Se redujo por acá una serie y les quedó una de 12. Se redujo un paralelo que tenían y quedó una de 2. Entonces, en este circuito que ya estamos visualizando, ahora tenemos que ver cuál es el paso siguiente. Ahí tiene un único paso para avanzar, que sería la serie de R3 con la de 2 ohm. Cuando se saque estas dos en serie, es decir, que se sumen, va a quedar una sola, que sería esta de 4. La de 12, ahí no la habíamos modificado. R1 y R7 tampoco lo habíamos modificado. Entonces, paso siguiente, se visualiza el paralelo de 4 con 12. Ambas se unen en la parte superior, ambas se unen en la parte inferior. Cuando sacan ese paralelo, bien sea con la fórmula del inverso o con el caso particular. El caso particular sería multiplicar 4 por 12, que nos va a dar 48, y eso lo vamos a dividir entre 4 más 12, que serían 16. 48 entre 16 nos quedaría 3. Finalmente quedarían estas tres conectadas en serie y ahí sí van a conseguir ya lo que es la resistencia equivalente, que es la suma de ellas tres para ese ejercicio. Entonces, mi sugerencia es, en el aula virtual está este material, ¿verdad? Que les estoy mostrando, pero también están videos. Entonces, en los videos, sobre todo el de circuitos mixtos, o sea, todos están ahí completos para que visualicen cómo se trabaja. Aquí está uno propuesto con la solución, pero sí es importante eso, que vean los videos, ya que por lo menos ustedes se conectaron en la videoconferencia, pues ya ahí están al tanto de lo que se quiere trabajar en este tema y que lo dominen. ¿Por qué? Porque cuando viene la parte de calcular voltajes, potencia, corriente, igualito les toca a veces reducir resistencia. Entonces tienen que dominar esto. Y por la carrera en que ustedes están en electrónica, ustedes van a seguir viendo la parte de las resistencias, de cómo hacer las reducciones. No es complicado, eso es cuestión de práctica. Como les digo, visualicen con más calma este material, vean los videos y ya con eso van a tener, digamos, una base más sólida para resolver la actividad. En la actividad, atentos que sí tienen que redibujar, no que puede ser todo de memoria y puro colocar cálculos, no, tienen que ir redibujando. Si hay alguna otra duda. No, no.